Aplauso al compañero Francisco Nicolás Bravo Herrera, secretario general del Comité de la Sección Democrática. Buenas noches. Primero, desde luego, ofrezco una disculpa. Teníamos una reunión que para nosotros es muy importante, dadas las actuales condiciones por las que estamos pasando. Todos ustedes saben que el 1 de julio el Bester Gordillo hizo otra más de sus fechorías, realizando un charrazo, desconociendo al Comité Ejecutivo Seccional que la gran mayoría de los maestros del Distrito Federal eligió y que hoy trata de imponer a toda costa a un comité espurio. Vamos solamente a mencionar algunas líneas muy generales de la situación actual. Cabe mencionar, y un poco recordando aquí lo que decía el maestro Iván, la primera vez que escuché hablar de Otón Salazar y en general del movimiento magisterial revolucionario fue en 1980, cuando iniciamos a estudiar la normal. Y si bien ya traíamos, digamos que la tendencia de optar por este camino, el camino de lograr mejores condiciones para el pueblo, para el magisterio, es cierto que este movimiento, el movimiento del MRM y particularmente el nombre de Otón Salazar, forjó en mí una gran huella. Toda esa generación, digamos que de los 80s nos desplegamos o nos asumimos como magisterio democrático, sin lugar a dudas, somos la consecuencia, somos el resultado de los hoy muchos maestros que estoy viendo aquí al frente y que son maestros históricos, no solo maestros de salón, sino maestros de la vida, porque nos han enseñado que el camino que tiene que seguir todo maestro honesto es, además de estar en las aulas enseñando efectivamente la academia, también tenemos que estar enseñando los valores, y el valor de la justicia, el valor de la democracia, el valor de la solidaridad, el valor de la paz, el valor de la justicia social, son valores que un maestro no puede olvidar ni puede dejar de lado. El maestro que en el aula no enseña estos valores, pero sobre todo que no los practica en la vida diaria, simple y sencillamente me parece que no tiene por qué llamarse maestro. Nosotros tenemos que enseñar a cada paso, y la muestra que nos ha dejado en este sentido el profesor Otón Salazar es imborrable. No va a desaparecer de nosotros durante mucho tiempo. Y a nombre de él, precisamente, hoy decimos que aun cuando el charrismo sindical cuenta con millones y millones de pesos, no nos va a doblegar. Hemos denunciado en todos lados, fíjense ustedes, que los 100 millones de pesos que el Bester Gordillo recaba mensualmente por cuotas sindicales, les está dando siempre un uso faccioso, un uso para sus intereses de grupo, para sus intereses personales. Y que hoy los maestros de la sección 9 enfrentamos desde luego a un poder bastante fuerte, como lo enfrentaron ustedes en aquel entonces. Desde luego, en aquel entonces todavía más represivo, todavía más brutal que en los tiempos actuales. Y los tiempos actuales son un poco diferentes, pero no porque el gobierno haya decidido ser más bueno o mejor. Ha sido resultado de la lucha que ustedes a lo largo de tantos años de su vida han dado. Es el resultado de eso. Precisamente, nosotros ahora tenemos la responsabilidad de seguir luchando para que el futuro sea mejor, desde luego, para los maestros, y contribuir, ¿por qué no?, a una mejor vida del pueblo.
Nosotros, por nuestro lado, tenemos que tener una visión autocrítica de lo que hasta ahora ha pasado. En 1989, cuando llegamos y les arrebatamos a los charros la sección aquí en el DF, había desde luego muchas expectativas para que lleváramos a cabo. Y tendríamos que hacer hoy un análisis crítico, hasta dónde avanzamos, pero hasta dónde nos detuvimos. Un recuento también de nuestros propios errores, porque aquí me parece que el asunto de la autocrítica es sumamente importante. Hablar de que el gobierno, de que el aparato represivo ha estado encima de nosotros es cierto. Nos bloquean por todos lados. De las finanzas, para que tengan ustedes también una idea, la sección 9 mensualmente aporta 8 millones de pesos, de los cuales durante mucho tiempo, por lo menos en la mayoría de los comités, regresaba la mísera cantidad de 150,000 pesos a 200,000 pesos. O sea, ellos están quedando con más de 7 millones de pesos. Allí hubo un bloqueo enorme. Nos quitaron también, por ejemplo, el apoyo a los comités ejecutivos delegacionales. No había nada, ¿sí? La SED, por su lado, a cada momento, y acordémonos que después, en 1989, en noviembre de ese mismo año, llevamos a cabo otro paro indefinido por el reconocimiento de nuestros comisionados, que costó desde luego muchísimo esfuerzo. Es decir, de este lado del recuento tenemos que el gobierno y el charrismo sindical han estado encima de nosotros. Pero también tenemos que reconocer del otro lado lo que dejamos de hacer. Y dejamos de desarrollar algunas líneas que hoy, francamente, nos parece que estriba mucho en las condiciones que tenemos. Por ejemplo, dejamos de formar cuadros sindicales. Este trabajo me parece que es esencial para que un movimiento continúe, para que haya formación de nuevos cuadros durante todo el tiempo. También nos faltó ser más sensibles en términos de cómo logramos consensos y cómo logramos la unidad en un movimiento magisterial. Decíamos nosotros, y hoy tenemos claro el panorama, la derecha, los empresarios son pragmáticos en este tipo de asuntos y dicen, nosotros vamos sobre estos objetivos y los arrancan o los programan de manera muy precisa. Y de repente los movimientos sociales, la izquierda en su conjunto, debatimos tanto y tanto y tanto que de repente los objetivos se pierden. Ese es uno de los graves problemas que tenemos que superar. Y en la sección 9 me parece que nos faltó esa sensibilidad para ir creando consensos y arribar a acuerdos. Nosotros tendríamos que entonces trabajar mucho en ese sentido y desde luego empujar hacia la unidad en estos momentos tan complicados que tenemos para salir adelante de este movimiento democrático. Digamos que muchas de las enseñanzas de los maestros grandes, como el maestro Otón Salazar, precisamente tendrán continuidad si nosotros somos capaces de darles continuidad. Si no lo es, entonces parece muy duro aceptarlo, pero tantos y tantos años de lucha parece que pueden quedar por de pronto truncados, y no queremos eso. Tenemos que darle continuidad porque el maestro tiene que ser un actor social de cambio profundo, permanente, siempre, siempre y siempre. Y nosotros tenemos que poner todo lo que esté de nuestra parte. Ahora, los escenarios. Mencionaba algo el maestro Iván. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sin lugar a dudas tenemos que empezar a reflexionar mucho para cortarles a ustedes, digamos, del periodo de la coordinadora de 1979 a la fecha. La estrategia que nos trazamos
fue la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. A casi 30 años, 29 años, los resultados hoy que tenemos que verlos fríamente, aunque nos duela mucho. De las 59 secciones que tenemos en el país, solamente Oaxaca tiene reconocimiento estatutario. Solamente. Y hace rato platicaba precisamente con los compañeros de Oaxaca. Parece que la lógica de las autoridades es: mueves al 95% de los maestros, los mueves, digo, no que simpaticen contigo, entonces te damos el comité. No lo haces y a todo mundo le ha dado cuello. Los últimos en entrar en este panorama ha sido Baja California Sur, Chiapas y nosotros. A todos nos aplicaron exactamente la misma medicina. Es decir, tendríamos que plantearnos, hay una discusión fuerte, tendríamos que plantearnos si entonces los años venideros de lucha, de resistencia, no tendrían que empujar hacia otra perspectiva. Y efectivamente, uno de los escenarios que hoy en la sección 9 tendríamos que discutir con mucha fuerza es la creación de un sindicato independiente. Es una de las perspectivas que tenemos. Sabemos desde luego que se trata de un proceso extremadamente complejo por todos los actores, por la lucha nacional, porque allí desde luego que también, y también lo decimos claro, nosotros si siguiéramos esta línea no es un rompimiento con la gente, es en todo caso otra perspectiva, un escenario que tenemos que empezar a discutir. Porque miren, la perspectiva aquí en el CENTE es, y es que se agota el asunto. Cuando nos dieron el charrazo, nosotros nos remitíamos a prácticas de inicio del siglo, 1950, ese tipo de prácticas donde la cuestión era muy burda, pero resulta que en el 2008 nos la vuelven a aplicar. De los 630 delegados, 500 eran del movimiento democrático, es decir, estoy hablando de alrededor del 80% lo teníamos nosotros, y con la mano en la cintura hicieron un congreso en otro lado, a espaldas nuestro. Desde luego nosotros nos dieron otra sede, nos fuimos a otra sede y ellos en otra sede eligieron a un comité espurio que hoy tratan de imponer ahí a todas luces. Esas son las prácticas que prevalecen. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué perspectivas tenemos en este periodo? Decimos también, ¿resistimos los 4 años? Claro que lo podemos hacer, en esa lógica lo podemos hacer. Pero en 4 años, si es que no se van a 10 años como lo hicieron con el anterior comité. El anterior comité duró 10 años cuando estatutariamente eran 3. El Bester Gordillo hace de los estatutos y de las leyes exactamente lo que quiere. Y decimos, si resistimos 4 años en esa perspectiva, en el 4º año hay nuevo congreso, pero nos aplican exactamente la misma medicina. Porque ahora me acuerdo de un cuento árabe, cuando el señor que tiene una tienda le roba una vez, él dice: malditos de mí por dejarme malditos del ratero por dejar que me robe, y le vuelve a robar y le dice otra vez: malditos del ratero que me vuelve a robar. Pero en la tercera ocasión le vuelve a robar el mismo ratero y entonces dice: malditos de mí por dejarme robar. Y entonces lo que aquí tenemos que discutir de manera profunda, de hecho ya lo estamos empezando a hacer, es ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos el poder de esta señora? Y desde luego tiene que pasar por la discusión, y digo, es una discusión dura, no lo quiero dejar superfluamente, es una discusión dura, pero que nosotros tenemos la obligación moral, histórica de empezarla. No queremos pasar más como un comité sin que explore otro tipo de vías para que de una vez por todas acabemos con esta élite, con este grupo charro del Bester Gordillo, porque a final de cuentas
maestros, maestras, el Bester Gordillo puede desaparecer del escenario político. El problema no es el Bester Gordillo, porque antes desapareció Jonquitud y vino el Bester. Y antes de Jonquitud estuvo Sánchez Vite. Y antes de ellos, bueno, estuvieron ahí. El problema es el sistema y que nosotros tenemos precisamente que vislumbrar nuevas vías. Este es desde luego de los planteamientos más importantes que tenemos hoy en día, a 50 años del primer comité democrático que hay en la sección 9. A 50 años, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué camino tenemos que seguir? Son, sin lugar a dudas, de las preguntas que nos toca responder, y decía yo, también en la perspectiva moral, política, socialmente responsable, tenemos que definir nosotros. Esa es la idea. Yo termino diciéndoles que queremos dejarles así muy patente, primero, que de verdad que siento una gran emoción ver aquí a tantos compañeros maestros que tantas lecciones de vida y de lucha nos han dado. Para todos ellos, desde luego de mis compañeros del actual comité, yo quiero pedirles un aplauso para todos estos compañeros maestros que hoy, de verdad, dice uno, no nos vamos a rajar, aquí vamos a continuar, toda una lucha de vida. Otón Salazar nos lo marcó y seguramente no lo vamos a defraudar. Él, donde quiera que esté, creo que estará con nosotros. Ahí estará presente porque los hombres de lucha no mueren. Las ideas permanecen intactas y ellas están con nosotros. ¡Viva Otón Salazar, compañeros!